Vamos a ver ahora el caso de un vida entera con pago de primas durante n años. Y aquí tenemos el vida entera, la prima pura única igual, en el ordinario de vida, pues las obligaciones son las mismas, pagar una unidad monetaria al final del año de la muerte. ¿Cuál es la diferencia con el ordinario de vida? Que las primas se pagan durante n años. Vamos a ver entonces cómo nos quedaría la formulación por el método retrospectivo de este seguro. Vamos a hacer unas pruebas a ver cómo se va comportando. Por ejemplo, vamos a probar en el año 1. ¿Qué pasaría en el primer año? Tenemos un pago de prima y los siniestros durante un año. En el año 2 vamos a tener dos pagos de prima y los siniestros durante 2 años. Fíjense que el costo de los siniestros es igual en el caso del vida entera con las primas pagaderas n años que en el ordinario de vida. ¿Por qué? Porque el beneficio es el mismo. Obviamente no va a dar la misma reserva. ¿Por qué? Porque las primas que se pagan no son iguales. NPX no es igual que PX, por lo tanto no va a dar el mismo resultado en las reservas terminales. ¿Hasta cuándo será válido esto? ¿Hasta qué aniversario vamos a mantener esta fórmula? Fíjense que en el caso del método prospectivo mantenemos la fórmula hasta el aniversario n-1. Aquí, ¿qué vamos a tener? En el aniversario n-1 nos va a quedar de esta manera. ¿Y qué pasa en el aniversario n? Fíjense, en el aniversario, en el n-1, todavía esta prima no entra. Esta prima va a entrar cuando la veamos en el aniversario n. Siempre recordemos que cuando NPX, este NPX se está pagando en el año póliza n. Quiere decir en n-1 por la derecha. No entra en la formulación de la reserva terminal en n-1. Por lo tanto, esta misma fórmula la vamos a tener hasta n. ¿Qué va a pasar en n+1? En n+1 no la podemos mantener porque aquí ya no hay pago de prima. Entonces, para los aniversarios hasta n, por el método retrospectivo, la fórmula va a quedar así. Donde vamos a tener nuestro costo acumulado de las primas y le vamos a restar el costo acumulado de los siniestros. ¿Qué va a pasar en los aniversarios posteriores? ¿Qué pasa con las primas? Ya no debemos reflejar las primas. Sí las tenemos que reflejar. Lo que ya no hay es más pago de primas. Pero las que se pagaron se siguen acumulando. Entonces, ¿cómo reflejamos el valor acumulado de las n primas en el aniversario n+1? Pues igual. Por una parte, vamos a tener el valor actual de todas estas primas en el origen. Y es el valor actual de las primas pagaderas durante esos n años. Una vez que tenemos todo eso en el origen, seguimos el mismo procedimiento que utilizamos en el método retrospectivo. Lo acumulamos actuarialmente hasta n+1. Igual, la parte de los siniestros no ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la indemnización durante toda la vigencia es una unidad monetaria al final del año. Entonces, para estos aniversarios,
tenemos por un lado el valor acumulado de las n primas que se pagaron durante el periodo de pago de prima, acumulado hasta el aniversario correspondiente. Y por el otro, como ya hemos visto, el costo acumulado de los siniestros hasta el aniversario T. Nos falta el aniversario final. Y entonces ahí ya sabemos que, igual que se explicó para el vida entera, la reserva terminal se iguala a la suma asegurada porque tenemos certeza en la indemnización. Un caso especial del vida entera, pagadero, cuyas primas se pagan por una vigencia inferior a la duración de la póliza, es el vida entera a prima única. En este caso, el asegurado hace un solo pago de prima, que es la prima pura única, al comienzo de la póliza, es decir, el cero por la derecha, y ya, no hace más pagos de prima. ¿Qué va a pasar? En todos los aniversarios, ya todas las primas están pagadas. Entonces, en este caso, vamos a contemplar una misma fórmula para los aniversarios desde el 1 hasta el anterior a la finalización de la vigencia de la póliza. ¿Qué vamos a tener en todos ellos? ¿Qué va a contemplar la fórmula? La acumulación de la prima única y el costo de los siniestros. De nuevo, el costo del siniestro siempre, hasta ahora, en este tercer caso que estamos viendo, es el mismo porque todos ha sido un temporal que paga una unidad monetaria al final del año de la muerte. Y, por supuesto, cuando nos vamos a omega menos x, igual sigue siendo un vida entera, la reserva terminal se iguala a la suma asegurada por fallecimiento.